Esta es la segunda edición de Inspirarte y hoy tenemos a un invitado muy especial. Bienvenido, Marcos. ¿Cómo te presentarías con la gente que todavía no te conoce? Me presentaría como Marcos y fotógrafo. Por ahí son las dos cosas que más me definen. Yo trabajo como filmmaker, pero rara vez digo y filmmaker porque siento que fotógrafo por ahí no es lo que más me define en cuanto a lo que hago, pero sí lo que más me apasiona y con lo que arranqué, digamos, a nivel laboral. Perfecto. ¿Y cómo iniciaste en este mundo de la fotografía? Uy, esta historia me gusta. Arranqué más o menos en el 2016 con un curso de stand-up. Yo sé que no tiene nada que ver el arranque, pero va de la mano con eso. Estaba con ganas de teatro, siempre me consideré como alguien como muy inquieto, muy creativo en ese sentido, entonces ya habiendo probado a actuar, dije, trato de buscar como alguna arista nueva, algo que me entusiasme por igual, y justo di con un flyer donde Lucho Mellera y Fernanda Metilli daban un taller de stand-up. Para mí el stand-up era un género que era muy nuevo, me divertía, pero tampoco sabía si me iba a animar, porque es como algo en lo que te expones un montón, o sea, no deja de ser una caricatura de uno mismo, a diferencia del teatro, donde vos interpretás un personaje, entonces estás con ese respaldo, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces eso, bueno, me animé, quedé. El día de la muestra me fue muy bien, de hecho mis amigos como que la mayoría no sabían con qué se iban a encontrar, porque era, che, este pibe que de pedo habla, de repente se va a subir al escenario a hacer chistes, cualquiera. Y bueno, terminó, salió todo bien. Yo después de ahí quedé como muy amigo de los que formábamos parte de ese taller, de ese grupo. Y fue tiempito después que nuestros profesores, o sea, Lucho y Fernanda, nos llaman a la grabación de un especial de Comedy Central, que en ese momento se filmaba en Argentina, ahora creo que ya no. En calidad de público, no es que fuimos nosotros a presentarnos, sino era ir a verlos a ellos. Y bueno, me mandé y justo dio la casualidad de que ese día a mí se me había roto el teléfono. Entonces, de Cholulo, por querer tener una foto con los comediantes que a mí me entusiasmaban y me gustaban un montón, es que le choreé la cámara a mi viejo, fui a la grabación del especial y medio que desde el público empecé a sacar fotos porque me divertía simplemente documentar lo que estaba sucediendo para después subirlo a mis redes sociales, y en la que eso, desde el público y nadie me decía nada, empecé a sacar fotos y veía que estaban buenas, que por ahí le podían llegar a interesar a los comediantes y demás. Es que ni bien terminó la grabación del especial, en vez de salir a pedirles una foto a los comediantes conmigo, era, che, tengo este material, ni idea, fíjate si te gusta, si te divierte tenerlo, te lo puedo pasar, no hay problema con eso. Y todos me pasaron su contacto, desde Gregor Rosselló hasta Fernando Sangiao, o sea, gente de renombre muy conocida y que en su momento, eso, estamos hablando del 2016, o sea, las redes sociales eran como, estaban en auge, ¿no? Cualquiera que tuviese un poquito más de, no sé, 10.000 seguidores en Instagram era una celebridad, entonces eso, me terminé contactando con gente muy piola y si quiere ese fue como mi primer trabajo a grandes rasgos, y donde empecé a moverme. Lo loco fue eso, que ya desde el momento cero en el que sucedió eso, me empecé a contactar con gente muy piola, porque mismo mi profesor, que había sido Lucho, a él también le saqué fotos, las vio y lo primero que hizo fue pasarme su contacto. El contacto de su productor, y me dijo, che, o sea, nosotros trabajamos con estos, venite a nuestros shows, hace fotos, nos resirve. Y medio que ese fue el arranque. Como arrancó con algo nada que ver, como yo queriendo subirme al escenario, y de repente, por medio de una serendipia, esa es la palabra que yo siempre uso, terminé trabajando de esto. No es que hasta entonces nunca me había interesado, porque siempre en los viajes trataba de meterle, sacar fotos y demás, pero nunca lo había considerado como una profesión o algo a lo que le quería meter, digamos, hasta ese entonces. Claro, wow, re interesante. O sea, todo re espontáneo, re orgánico. Sí, como nunca proponiéndomelo del todo, sino como viendo las opciones que había, las oportunidades que había, e ir tomándolas, ¿no? E ir tratando de
de ir por ese caminito que se iba dando poco a poco. Claro, tenías algo para ofrecer y... Sí. ¿Y hubo un momento en que te haya marcado que digas, che, esto es más que el trabajo, es una forma como de expresarte? ¿Lo sentís así? Sí, más de una vez. ¿Hay algún momento que te marcó en que digas, che, esto me representa? Sí, a ver, yo estudié y me recibí como publicitario, entonces desde el vamos, el contar historias como que está implícito para mí en mis ganas de meterle, de querer trabajar y demás. Por supuesto, no siempre, y cuando sobre todo uno trabaja, ¿no?, cuenta lo que le gustaría porque hay cuentas que pagar y mantenerse y demás, pero siempre las ganas están en tratar de eso, de que lo que estoy haciendo lo pueda contar de la mejor manera posible, para ir como a los ejemplos, ¿no? Yo en la que empecé a dejar de sacar fotos y empecé a meterle por ahí un poquito más al video, uno de los primeros trabajos que me salió así fijo fue con una ONG que lamentablemente el día de hoy no trabaja más, que se llamaba Proyecto Ágora. Ágora, por ahí lo estoy diciendo mal, pero en la antigua Grecia era como el espacio donde la gente se reunía a hacer gossip, ¿no? Tipo como a poner en común un montón de cosas que iban sucediendo. Entonces, las ganas de este proyecto estaban en poder hacer difusión de otras ONGs o proyectos que de repente habían dando vueltas, ¿no? Entonces, en conjunto con una CM, lo que hacíamos era ir a visitar a estas distintas organizaciones y con mi cámara, de a poquito ir como fotografiando y documentando con video todo lo que se hacía alrededor de estas ONGs y organizaciones. Entonces yo siento que... Sé lo molesto que es, entonces. Entonces eso, con mi cámara y una CM íbamos y documentábamos todo lo que se hacían en estas distintas ONGs y organizaciones que Ágora quería como darle difusión. Entonces yo siento que como este tipo de proyectos o este tipo de historias son los que al final del día me mantienen como con ganas de seguir metiéndole y dándole para adelante, porque muchas veces me encanta lo que hago y no lo hiciese si no me gustara, pero hay veces que me canso, hay veces que pierdo la motivación y demás, y son siempre estos proyectos que me vuelven como a poner los pies sobre la tierra y hacerme acordar por qué es que arranqué con esto. Claro, perfecto. ¿Y algún proyecto así que te recuerdes, que digas, che, este me marcó un antes y un después, me gusta, me encariñé con este proyecto? Bueno, haber trabajado para Ágora es uno, sin lugar a duda. Después también saliéndome un poquito de lo social, por así decirlo. Bueno, puedo hablar por el último proyecto que cerré hace poquito. Que eso no tiene nada que ver con fundaciones y demás, ¿no? Hace no tanto tuve la oportunidad de cubrir a una banda en el Quilmes Rock y fue un proyecto que encaré 100% por amor al arte. De esos que no te pagan, no hay retribución más que como la satisfacción del otro al ver el producto final. Y fue hace poquito que pude cerrar el documental que encaré con esta banda, y en la que nos juntamos todos y pudimos ver el video ya con la sola emoción de los chicos y querer que esto llegue a donde tenga que llegar. A mí eso me suma un montón. Qué bueno. Me suma un montón y a la vez me llena un montón, porque es eso, o sea, ya va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero es como un superpoder el que se tiene, el poder contar algo y que la gente se emociona a través de eso que vos contás. Sí, recontra, re lindo. Pues así como uno, no sé, puede lastimar o curar a nivel físico, también pasa un poco lo mismo con las palabras, con las emociones y demás. Entonces yo siento que teniendo esa posibilidad y cuando la veo como súper
proyectada, plasmada en lo que hago, llena. La verdad es una masa. Qué lindo, qué bueno. ¿Y tenés algún referente, alguien que te inspire en el mundo visual? Tengo unos pares. Por ahí según la época o donde es que estoy parado, como que a veces son más o menos. Pero sí, sin lugar a dudas tengo. Y tengo para con todo, o sea, o porque me gusta lo que la persona técnicamente hace, o porque me gusta cómo es que trabaja el color en no sé dónde, o sea, como que referentes hay en todos lados en ese sentido. ¿Algún nombre que se te venga a la cabeza? Por ahí si tengo que pensar, como el primero que me inspiró en contar historias, es un youtuber español que se llama Luzu. El chabón justamente hoy día por ahí está más abocado a otra cosa, pero en su momento cuando yo lo seguía y demás, él documentaba mucho sus viajes o contaba, no sé, alguna anécdota o reflexionaba sobre cosas que le habían pasado y demás. Entonces ya con la forma de comunicar que él tenía, más cómo es que él estructuraba o armaba la narrativa y cómo filmaba, eso a mí, el todo me motivaba por ahí un poco a hacer lo mismo o a tratar de hacer lo mismo. Eso sin lugar a dudas. Y después eso, o sea, el chabón lamentablemente ahora no está haciendo lo mismo, pero no deja de ser alguien como por ahí a quien me encantaría conocer y eventualmente tener esa charla de café. Poco para volver a las bases, tanto para mí como para él, no sé. Pues siento que eso, o sea, nunca está de más, viste, poder volver atrás y... Bueno, estoy diciendo cualquiera ahora. No, pero eso. Sí, fue alguien especial. Fue alguien especial y pasa mucho que en la vorágine del laburo y demás uno a veces se olvida de quienes a uno lo inspiraron o impulsaron a estar donde uno hoy está. Entonces siento que cada vez que puedo volver a eso me motiva y me motiva y me empuja a ir hacia adelante sobre todo. Sí, total, qué lindo. ¿Y cómo describirías tu estilo fotográfico y creativo? Uy. La verdad no sé. Yo siento eso es algo que te puede decir más el resto. Pues me ha pasado de muchas veces sentir que por ahí, para mí o desde mi perspectiva, como que no terminaba de encontrar un estilo puntual en lo que yo hago. Y la gente me lo retruca todo el tiempo. Es como, esto es re tuyo. O vi este video y para mí es re tuyo. Como que evidentemente hay algo que yo debería terminar de ver o entender, como para responderte eso, pero no sé. No sé si tengo una respuesta puntual para eso. Perfecto, está bien. Pero eso, me pasa mucho eso, que los demás sí encuentran por ahí un estilo fotográfico o una forma de contar las cosas. Yo por ahí porque lo tengo como más implícito en mí y comunico como me sale, pero no me sale como desarmarlo o desglosarlo para analizar, ¿viste? No. Está. Simplemente eso. No es que buscas nuevos estilos, nuevas formas. No, eso sí, eso seguro, pero... No hay ninguno que te defina. Creería que no. De hecho, si yo miro trabajos viejos míos, siempre me pasa como al revés, ¿no? Que me gusta lo viejo y no lo nuevo que estoy haciendo, pero a medida que voy avanzando como que todo va retrucándose en ese sentido. Y es porque, siento yo, ¿no? Me considero como alguien muy inquieto, entonces al estar en constante búsqueda y tratando de esto, ¿no? De reinventarme, de ver cómo puedo contar distinto A o B, es que yo en el momento no me termino de identificar con eso que estoy haciendo, pero dado, no sé, habiendo pasado un tiempito, es que cuando vuelvo a encontrarme con eso que hice, es que me termina gustando. No, porque yo te conocí cuando hacías imágenes súper locas para el momento que nadie había visto.
Perfecto. Mucho antes que la inteligencia artificial que vemos ahora. Eso fue posterior a sacar fotos en shows de comediantes. Yo ahí ya estaba en la facultad, y me tocó una materia optativa de fotografía donde con entregar 2 boludeces ya aprobabas. Yo ya venía sacando fotos, pero de vuelta, no solo en shows de comediantes, no mucho más que eso. Entonces, poco para reinventarme y no querer sacarme de encima la materia porque mis ganas estaban en aprender y tratar de hacer algo distinto, es que empecé a ver más cuadros que fotos, pero todas como muy flasheras y tirando al surrealismo. Entonces, un poco partiendo de esa base, es que decidí que mi proyecto fuese ese, ¿no? Tratar de hacer fotos retocadas con Photoshop y ver qué salía, porque además yo en ese entonces me manejaba con la herramienta esa, pero hasta ahí eso tampoco era tan bueno. Pero bueno, todo el cuatrimestre para aprender, me junté un par de veces con unos amigos para meterle, para hacer este tipo de fotos. Y cuando entré el proyecto, por supuesto todos aprobamos la materia, no es que fui el único, pero conmigo el profesor se ensañó y dijo, che, vos tenés que dedicarte a esto, tenés que sacar laburo de esto, si vos le encontrás la beta te va a ir muy bien, mandale. Yo no muy convencido, le dije, bueno, dale, qué sé yo, veremos qué onda. Entonces, un poco con esa idea, tiempito después me acuerdo que fui a comprarme ropa a un local que yo en su momento conocía y me gustaba mucho lo que hacía y el branding que manejaban. Entonces, no sé por qué, tampoco lo tengo tan presente, ¿no? Pero como que me vino la idea y el comentario de este profesor diciendo, vos tenés que dedicarte a esto, vendelo, salí a vender. Y antes de irme del local, o sea, ya había pagado mi ropa y toda la bola, les digo a los que estaban ahí atendiendo, che, mi portfolio es este, yo hago esto, ¿les interesa? Sí, no. Y los chabones fascinados. La marca es Underwave, la nombro porque sí, re. me divierte como nombrar siempre los primeros con los que trabajé, ¿no? Pues son los que me han dado oportunidades y hasta el día de hoy, si quiero, me volvieran a dar una. Y yo justo tenía como un viaje próximo al sur, entonces les comenté eso también y lo primero que hicieron fue regalarme más ropa, ¿viste? Y yo feliz, pues además para los shows de stand-up me pagaban, pero hasta ahí, o sea, cuasi simbólico, ¿no? Era más como, te damos un numerito para viáticos y la cantidad de entradas que vos quieras. Entonces, para mis amigos era el chabón de las entradas. Entonces, como que cambiar de canje para mí era algo re novedoso en la masa. Y eso, de ahí me fui con un montón de ropa y me fui al sur y hicimos más fotos y de ahí empecé a meterle. Lo mismo, ¿no? Así como había arrancado con el stand-up, fue todo, ¿viste? De serendipia en serendipia, de abrir puertas, de preguntar, de animarme, de mandarme. Y así lo fue con este tipo de fotos. Después me fui reinventando, mismo las marcas con las que trabajaba empezaron a buscar otras cosas, entonces a partir de ahí fui haciéndome como profesional, ¿no? Fui haciendo lo que hoy día hago. Pero sí, esos fueron como mis 2 grandes hitos dentro del inicio de mi carrera profesional. Perfecto. Wow. Sí, justo Underwave la conocemos. Perfecto. Gran marca. Ahora se están mudando. Están abriendo un local nuevo. Nosotros fuimos al showroom. Perfecto. Para comprarle a Pibe. Bueno, cuando les escribí, cuando los fui a visitar aquella vez, fue el showroom, el primer showroom que ellos tenían, que era un sucucho de 3x3. Ni siquiera era el que tenían ahí en Uruguay, o sea, mucho más chico, más tirando para Casuso. Eran chiquititos. O sea, sí. No eran ni tan conocidos, entonces, pero sí, todo era una marca con gente y una forma de contar esto mismo, ¿no? Que a mí me inspiraba y me gustaba, entonces por eso me animé a decirles, che, tengo ganas de aportar, tengo ganas de sumar. Qué bueno. ¿Y cuál es tu proceso creativo? Y si tenés alguna rutina o ritual
que te ayude a enfocarte y producir mejor tu trabajo? Depende mucho para qué. Yo hoy me pasa de que hay muchas cosas que las tengo tan trabajadas y naturalizadas que no es que me salteo el proceso creativo, pero sí me es mucho más fácil por ahí llegar como a un producto final sin la necesidad de frenarme tanto o pensar o sobrepensar tanto qué es lo que tengo que hacer o cómo es que lo tengo que hacer. Por poner un ejemplo, ¿no? O más bien pasos, o cómo es que uno se va desenvolviendo a medida que va haciendo este tipo de trabajo. Al principio uno cuando recién arranca por ahí está más pendiente de las necesidades del cliente. Después cuando sigue profesionalizándose, por ahí las inquietudes de uno son más cómo voy a encuadrar, dónde voy en cuanto a lo técnico y demás. Y eso, o sea, a medida que vas desbloqueando pasos y sintiéndote cómodo con lo que vas haciendo y confiando en lo que vos haces, eso, siento que, de nuevo, ¿no? Es como sin saltearse todas esas instancias que hacen y forman al proceso creativo de uno, es que uno ya se va moviendo como pez en el agua, ¿no? No sé si me gusta tanto la analogía, pero va por ahí. ¿Cuál era eran 2 preguntas. Sí, era eso, cómo era tu proceso y si tenías Sí. alguna rutina o ritual, ¿viste? Que te ayude a enfocarte y trabajar mejor. Sí. Eso por un lado, y después, por ahí lo que hoy más me ayuda como a enfocarme es tomando distancia. Sobre todo para proyectos a los que yo quiero realmente meterle, ¿no? O quiero como que quede mi impronta muy marcada, porque muchas veces es, y me encantaría de que no fuese así, ¿no? Pero hay veces que es simplemente entregar por entregar material, pero cuando hay interés de por medio de que lo que uno está haciendo quede realmente bien, y sobre todo si hay tiempo para trabajar eso y como estirar un poquito el proceso, me gusta hacer como las cosas bien de a tramos, ¿no? De arrancar primero con una cosa y hasta que no termino de trabajar eso, no freno, pero en la que toqué esa instancia o llegué a esa instancia, me levanto y me voy a hacer otra cosa nada que ver. Cosa de renovar el aire, descansar la vista, pues pasa mucho, sobre todo los que trabajamos mucho enfrente de una pantalla, que necesitamos esos momentitos de distender y poder ver lo que estamos viendo antes con otros ojos. Por ejemplo, yo hablé mucho de este documental que hice para los chicos que tocaron en el Quilmes Rock. Alter Wu es la banda. Es un documental que me llevó 5 meses editar. Y no porque estuve 5 meses sentado enfrente de una computadora. Ni a palos, me muero. Justamente teniendo ese changüí, esa posibilidad de yo realmente dedicarle y sacar algo que a los dos nos gustase mucho, es que ahí me tomé como estos tiempitos, ¿no? De primero recortar todos los clips, después de armar un buen storyboard, y así como que uno se va poniendo distintos pasos y en la mitad eso, estos bachecitos de distenderse, de descansar, para renovarse, ¿viste? No desgastarse muchísimo con algo, ni ensañarse demasiado con algo, porque muchas veces uno trabaja en base a emociones por ahí, ¿no? Entonces, si estás muy cansado, lo primero que vas a hacer es querer sacártelo de encima, y de ahí uno es que apura un montón de cosas y termina escupiendo material. Entonces, por ahí no caer en esas cosas. Lo mismo, ¿no? Esto de que se me cansa la vista. Entonces, por ahí de repente, en la que me vuelvo a sentar, empiezo a ver cosas que no veía antes por también lo mismo. Estar cansado y no haberle prestado especial atención a cosas que de repente por haberme renovado es que hoy sí, o en ese momento sí lo estoy haciendo. Entonces, para mí la clave es esa, ¿viste? Poder tomarse el tiempo que sea necesario para procesar bien estas cosas. Sí, total. Sí, a veces eso cuesta un montón, ¿viste? Frenar, sí. Porque uno está ahí, le estoy metiendo todo, le estoy dando todo, pero no, es necesario frenar. Me encantaría que fuese siempre, lamentablemente muchas veces uno corre con deadlines, sobre todo cuando trabaja para marcas, ¿no? Donde todo es para ayer. Sí.
Entonces no siempre uno tiene esa posibilidad, pero si podés regalarte ese espacio es clave, Sí. es realmente clave. Y después también va de la mano con el tiempo. Yo por ahí lo primero que siempre pregunto a la hora de encarar cualquier trabajo es pedir por referencias, de tratar de con eso adentrarme un poquito en la cabeza de quien me está pidiendo algo para poder empezar a trabajar sobre eso y sobre eso yo poner mi impronta. ¿Viste? No crear necesariamente de la nada. Eso a mí me ayuda mucho también a mi proceso creativo. Y... Espera, Porque creo que iba a decir algo más y me olvidé. No, bueno, cerramos ahí. Eso, perfecto. Buenísimo. Bueno, y el deporte. Eso es algo que hoy a mí me está haciendo bastante bien en ese sentido. Yo, a diferencia de años anteriores, para este año me propuse como estar muy, muy a tiro y mantenerme como en lo más, a nivel salud, en lo mejor posible, en el mejor estado posible. Y me di cuenta que también me ayudó un montón, sobre todo para estos momentos chiquititos en donde quiero y necesito cambiar el aire, ¿no? Sí, total. El deporte es como que se reinicia algo, la mente descansa, yo decía... Renueva un montón. Y renueva. sobre todo para los estresazos, ¿viste? Y todas esas cosas que también forman parte del proceso de uno, ¿no? O en el momento de que uno está creando. Así que sí, Sí, total. sin lugar a dudas el deporte también. Qué bueno, bien. ¿Alguna vez encontraste con algún desafío en algún cliente, en algún proyecto, ¿Desafío de qué tipo? que vos recuerdes como, che, esto como, no sé, marcó un antes, un después, lo tengo que afrontar de una manera que no pensaba, no sé, algo... Sí, un montón de veces. Alguno que recuerdes como, che, esto me planteó un desafío que el aprendizaje me sirvió después para siempre. ¿Desafío con final feliz o no tan feliz? Pues tengo un montón. No sé, el que vos elijas. Este rubro tiene algo que es que por más de que yo decía esto, ¿no? De que muchas veces uno como que dentro del proceso creativo se va salteando pasos, pero porque uno ya los tiene como bastante incorporados. A la vez, siempre... Esto lo digo porque yo trabajo mucho con gente que se repite todo el tiempo. Entonces, es ahí donde yo me permito estar como tranquilo, cómodo, distendido, pero muchas veces no. Y todo el tiempo me llama gente que no conozco o no me conoce, entonces siento que desde el vamos todos esos trabajos son un desafío. Independientemente de que uno, en cuanto a lo técnico, esté bien parado, siempre va a ser un desafío. O porque tenés que saber desenvolverte con personas nuevas, puede ser desde ese lugar, o porque de repente te presentan un proyecto que está un poco por encima de lo que uno considera que son sus capacidades. Entonces como que en ese sentido siempre hay desafíos. Por ahí el desafío que primero se me viene a la mente es uno que no terminó tan bien. Pero como bien decís, o sea, siempre hay aprendizaje de por medio. Fue una vez que, no voy a decir nombres, No, obvio. ni marcas, No aunque es necesario. con que podríamos tirarles. No. Ruido de mate. No, una vez que una productora me llamó, productora con la que sigo trabajando hoy día, o sea, en ese sentido quedó todo bien, pero una vez una productora me llamó para trabajar como director para una marca de cervezas bastante reconocida, con un personaje de la televisión muy reconocido, y lamentablemente desde el vamos, como que todo el tiempo fue un tropezón tras otro, pero porque del otro lado, lamentablemente, la agencia con la que estábamos trabajando en conjunto no ayudó nunca. Entonces, y mismo el desafío para mí también estaba en que era de las primeras veces que yo era director de un proyecto tan grande además.
porque había implicado viajar a Córdoba, filmar en 4 locaciones distintas en un tiempo muy acotado. Entonces, eso, o sea, como que ya, por más de que estuviese súper convencido de lo que yo iba a hacer, implicaba estar como full atento y eso. Sucedió que lamentablemente del otro lado hubo gente que nunca nos tendió una mano como para poder trabajar medianamente tranquilos y que todo fluyese como debería fluir en ese tipo de laburos, ¿no? Por suerte, así todo, mi equipo como que se la rebancó y estuvo disponible para mí. Mismo este personaje de la tele a quien teníamos que filmar también recontra estuvo para con nosotros y siento que nos reaportó, pero bueno, hay veces que lamentablemente tenés como gente que te tira para atrás y era la primera vez que lo sentía como tan a flor de piel en ese sentido. Y me pasó de llorar literal del estrés en la mitad de uno de los rodajes. Famosa lloradita de a seguir, ¿no? Me salí del lugar donde estábamos filmando, dejé ahí un par de lagrimitas, volví, seguí metiéndole. Sí. Por suerte al final del día el proyecto salió bien, se pudo publicar y demás, pero fue un estrés. Realmente fue un estrés. Entonces, poco por lo que decía antes, ¿no? El desafío de un rol nuevo, el desafío de trabajar con gente nueva, en un lugar en el que no te sentís cómodo porque no es el tuyo, no lo conoces, etcétera, etcétera. Entonces, sí, además de profesional es un desafío personal. Sí, recontra. Pero porque además, esto lo nombro, por ahí no tiene mucho que ver, o sí, de repente como lo mires, pero lo que implica, ¿no? Como estar en las producciones, ¿no? Pues muchas veces no es lo técnico por lo que te llaman, sino por quién sos, por lo que tenés para ofrecer. En mi caso, yo siendo Marcos, no Marcos fotógrafo, Marcos Aguirre. A mí textual me han llamado para producciones diciendo, che, tenemos este cliente, esta producción, te necesitamos a vos siendo vos, hablando por demás, haciendo reír a la gente y demás, desenvuelto. Te quiero así, porque este cliente es medio cortito y vamos por acá. Y yo a full, dale, me están pagando por ser animador casi, ¿no? Entonces, el desafío desde ese lugar también, ¿no? Sí. Desde lo personal, fuera de lo técnico, de todo lo que uno puede llegar a aportar como filmmaker, ¿no? Que al final del día sí, obvio, termina siendo lo que se ve, pero detrás hay un montón. Y yo siento que pasa por ahí los desafíos. En este caso que nombraba antes, mucho estuvo ahí, en no saber cómo terminar de lidiar con esta gente porque me pudo. Después eso, aprendizaje, y mismo charlando con otros directores que han sufrido lo mismo, o sea, no es que lo mío es nuevo. Claro. No es que me crucé justo con la primera persona que es mala onda, ¿no? Hay un montón en el rubro. Obvio, sí. Lamentablemente, pero por eso aprendizaje, ¿sabes? Para la próxima, y hubo otras en la que ya te piantás distinto o por ahí te tomás las cosas un poco menos personales o ya sabes cómo lidiar con, entonces tenés como formas de salirte de esas situaciones y quedar mejor parado. Para resumir, ¿no? Desafíos siempre, independientemente de lo armado que esté uno. Por ahí no siempre van de lo mismo, no es porque me excede en cuanto a lo técnico, sino que en lo personal hay algo que yo tengo que trabajar distinto para esa producción. Claro, perfecto. Y bueno, ¿tenés algún proyecto que todavía sueñes con realizar o una meta profesional que quieras alcanzar? Sí, tener una cafetería. Posta. Hablando en serio, pasa que por ahí las puedo dividir, ¿no? A nivel personal, a mí viajar me vuelve loco. De hecho, fue el año pasado que me armé un viaje en base a caprichos, podría decirlo, que fue por Islandia, Edimburgo, parte del norte de Escocia, Londres,
Segovia, Madrid y Barcelona. Wow. Todos caprichos. Ahora voy a profundizar por qué es que los vi como un capricho. Entonces, desde que vi que podía, es que estoy queriendo como eso, ¿no? Empezar a cumplírmelos. En el mejor de los sentidos, caprichos, ¿no? Es tipo, puedo. Obvio. Puedo, quiero y me llena. Realmente me entusiasma conocer otros lugares. ¿Por qué caprichos? Porque todo arrancó con Islandia y porque venía de ver Walter Mitty, no sé si la tienen vista. Me suena. Es una película de Ben Stiller que el chabón, habiendo laburado años y años en una oficina, medio que por impulso decide empezar a viajar y conocer otros lugares y bueno, en la necesidad de encontrar a un fotógrafo que le había mandado un negativo y él no lo encontraba y no sé qué, bla, es que termina en Islandia. Y yo viendo esos paisajes y cómo es que los habían retratado y demás, dije, yo tengo que estar acá. Tengo que estar acá. Además, justo el año pasado que fui, me aparecían un montón de noticias de este va a ser el año en los últimos 20 donde mejor se van a ver las auroras boreales. Entonces, Sí, me acuerdo. dije, ya está, es la mía. Es Islandia, tiene que ser Islandia. Entonces me mandé a eso. Me mandé para Islandia a conocer todas estas locaciones donde se habían filmado parte de la película. Lo mismo con Escocia. Yo soy... No sé si la palabra es fanático, pero tengo como un capricho, unas ganas raras con Harry Potter. Entonces lo mismo, o sea, tanto en Londres como en Escocia y el norte, viste, poder visitar distintas locaciones. De hecho, me alquilé un auto por un día, me pagué un hostel por un día, carísima la joda. Todo para ver el viaducto por donde pasa el tren. Pero eso, lo mismo, ¿no? Como queriendo cumplirme ese capricho. Entonces, Es un mimo más que un capricho. sí. Desde ya. Trabajo para esto. Sí. Nadie me regala nada, por suerte. Por mala suerte. Por suerte me encanta. No, pero lo digo más que nada porque eso, o sea, no... Trabajo para esto, porque me gusta esto, ¿viste? Conocer, visitar, vivir experiencias nuevas, viajar a través de la comida, que también me encanta. Por suerte, en ese sentido no me limito a nada. Entonces, ¿viste? Todas estas cositas. Eso a nivel personal. A nivel profesional, estamos con lo de la cafetería, pero en realidad para mí me encanta el café. Va un poco de la mano con eso. Yo sé que no es original porque hoy vas a Palermo y hay 80 cafeterías de especialidad por cuadra, pero un poco pasa por querer como lo mismo, ¿no? Querer mimarme, vamos a usar tu palabra porque me gusta más, mimarme en ese sentido y tener mi cafetería con mis cositas. Y esto lo charlaba con unos amigos que son directores también. Poder tener como mi estudio, ¿no? En el que tenga todo ordenadito y armarlo en base a mis gustos y mis necesidades y eso, que la fachada de ese estudio sea esta cafetería. Entonces, en la que te metes una puertita por atrás, llegas a todo esto otro. Wow. Es como algo que me... No sé si hay algún inversor por acá. Esperemos. Pero me encantaría. Me encantaría. Realmente todo eso me encantaría. Pero porque eso me pasa de laburar mucho en este rubro y siento que todavía no di con el estudio que a mí me gustaría. Entonces eso, poder armarlo a mi gusto y bueno, tener esto otro de fachada para mimarme. Que te representa. Sí. Todo eso te representa. Café y foto. Por Qué ahí. lindo. Buenísimo, Iría Marcos. Sí. Buenísimo. Y una última, ya la última. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en la fotografía o eso, en la edición, en tu mundo? Sí. Esta la tengo fácil porque más o menos la fui diciendo, ¿no? Muy desmenuzada por todos lados, pero que sean en mi caso el mejor Marcos y en el caso de los demás que sean la mejor versión que puedan ser de sí mismos. Por supuesto queriendo como profesionalizarse en cuanto a lo técnico, pero también buscando trabajar mejor todo lo que es la parte humana de este laburo que lo tiene y es re pesada.
pues siempre va a pasar que técnicamente hablando va a haber alguien que va a ser mejor que nosotros, entonces yo siento que muchas veces el compararse con los demás, más que inspirarnos, tiende muchas veces a bajonearnos, a frustrarnos, porque pensamos que nunca vamos a poder trabajar con esa marca o a ese nivel. Entonces yo siento que hay que poner el esfuerzo en poder despegarse de eso. Sí, siempre mantenerse como muy activo en cuanto a la novedad o lo que el mismo rubro como que nos va ofreciendo, pero nunca dejar de lado esto último que estoy diciendo, que es la parte humana. Lo que donde nadie va a poder ser mejor que vos porque sos vos. Entonces, en ese sentido, de nuevo, ¿no? A ver, no sé qué ejemplo poner así como mundialmente conocido, pero no es que yo jamás voy a ser mejor que James Cameron como director, ¿no? Estoy, no sé, planteando algo re utópico. O por ahí sí, ojalá, ni idea, pero... Tenés un camino. Sí. ¿Cuántos años tiene James Cameron? No sé. Estoy seguro que arrancó antes que yo a hacer películas, pero bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero bueno, eso. Yo nunca voy a ser tan buen director como él, probablemente. O no creo, pero no sé, veremos. A lo que voy es, el chabón ese nunca va a poder ser mejor Marcos que yo. Claro. No sé si se entendió la frase, ¿no? Sí, se entendió perfecto. Pero porque... Y por suerte, ¿no? En este rubro... No quiero decir que sobran... que sobra trabajo, pero sí sobran oportunidades, y oportunidades para uno ser la mejor versión las hay. Entonces aprovecharlas siempre que se pueda. Sí van a haber momentos como a mí me ha pasado, donde de repente te toca un laburo o gente con la que tenés que tratar que a lo mejor te tira más para abajo que para arriba y no te va a salir, y eso es un garrón, pero tampoco quedarse con esa, ¿no? Quedarse eternamente con esa, sino poder aprender y darle para adelante, y eso, tratar de reinventarse uno para poder saltear eso que a uno por ahí lo está como tirando para abajo y mandarle para adelante. Pues eso. Perfecto, y hoy te tenemos a vos, Marcos, acá, así que muchas gracias por haber venido y me encantó escucharte. Gracias. Perfecto, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de charlar. Gracias. Divino, me encantó. Bien.